Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Pero no son el gran problema los psicópatas que salen a la luz, sino los que siguen entre las sombras. Cuando recibo a la persona que vienen a consultarme sus casos, me doy cuenta que todo habría sido mucho más fácil si esas ahora víctimas hubieran podido detectarlos previamente. Así lo dijo Vicente Garrido Genovés, doctor en psicología y criminólogo. Con esta frase hace alusión Vicente Garrido Genovés a aquellas personas que denomina psicópatas, que son del tipo característico que hoy están llorando encima de la tumba de su esposa y de su suegra. Resulta que esos mismos que están llorando ahí son los que el día anterior la habían matado con saña. Los habían matado con saña. También hace referencia a esas personas que, por ejemplo, hay alguien desaparecido y andan dentro del grupo de búsqueda y gritando a todos los vientos por medios que esa persona aparezca y que regrese con bien. Sin embargo, resulta que esa misma persona fue que lo mató y lo desapareció. Por eso resalta la importancia de hablar de aquellos psicópatas que aún no conocemos versus los que ya se conocen. Bienvenidos al dossier del Dr. Parra. Estamos en Oxígeno 102.5 FM. Hoy sábado 23 de julio, cuando continuamos este tema de Velando al Psicópata, y que el día de hoy continuamos con los aspectos importantes que todos debemos saber sobre el psicópata. En cabina, como siempre, me acompaña el médico psiquiatra José Allende Parra. Buen día, doctor, y bienvenido. Buen día, José, y a la audiencia una vez más. Gracias por estar con nosotros y sintonizarnos cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, aquí en el dossier del Dr. Parra. Y tal como acabas de apuntar, José, hoy es el tercer programa de la serie, ya es la entrega final de este interesante tema que hemos traído estas semanas para ustedes, develando al psicópata qué hacer, y tal como dice Vicente Garrido, ¿no?, que lo acabas de citar, sobre todo qué hacer ante ese psicópata que no conocemos, que no hemos identificado, del cual nos podemos fiar y luego terminar muy mal nuestra vida, incluso hasta perderla. Así que bueno, esperamos que la audiencia esté hoy ahí, pegada con nosotros en el dossier, para terminar nuestra serie de 3 programas sobre el psicópata. Y como siempre hay que recordarles que si desean seguir en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, por Twitter, Instagram, Facebook, buscando el dossier del Dr. Parra, @dossier_Dr. También ahora estamos diferido en YouTube, ahí nos puede encontrar como el dossier del Dr. Parra. Y si quieres comunicarte con nosotros a cabina, puedes hacerlo al número 809-295-8862. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos.
Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Estamos de regreso en el dossier del Dr. Parra con la tercera parte de Develando al Psicópata. Bueno, como cada sábado, siempre traemos ese momento de recordar con las efemérides. Y hoy, 23 de julio, tenemos que en 1885 fallece Ulysses S. Grant, expresidente estadounidense. El mismo fallece a causa de un cáncer de laringe. Grant, tras ser comandante en jefe y secretario de Defensa, obtuvo la nominación del Partido Republicano gracias a su ala más radical para las elecciones presidenciales de 1868 y ganó la presidencia por 300,000 votos y sin ningún cargo electivo anterior se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos. En 1903, la estadounidense Ford vende su primer coche, el modelo A. Se produjeron 1,750 autos desde 1903 hasta 1904. El modelo A se sustituye luego por el modelo C de Ford en 1904. En 1973, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que lo implican en el caso Watergate a la comisión del Senado que lo investigaba o al fiscal especial. Se recuerda que Nixon fue electo en 1969 y en junio de 1972 se vio obligado a renunciar luego que se conocieron los esfuerzos de la Casa Blanca bajo su administración para espiar al Partido Demócrata en el edificio Watergate. Y ese caso, José, el caso Watergate, famoso caso que como tú acabas de señalar, llevó al presidente Richard Nixon, aún después de haber ganado las elecciones, lo llevó a renunciar, ¿no? Lo obligó a renunciar. Y quiero hacer un paréntesis ahí, y es que a partir de ese caso, a propósito del periodismo, el periodismo de investigación ahí despegó. Ahí fue cuando realmente empezó el boom del llamado periodismo de investigación, que obviamente es mucho más fuerte en países desarrollados como Estados Unidos. Efectivamente, porque derrumbó mitos. Antes de eso, había personas intocables, pero al tocar a un presidente de los Estados Unidos, pues ahí la historia cambió para el periodismo de investigación. Y recordemos que ese caso, el Watergate, es un caso de espionaje a nivel, ¿verdad?, de el quehacer político, que es bastante oscuro y sucio. El 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas, hoy conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. En 2011, el 23 de julio, encuentran el cadáver de la cantante británica Amy Winehouse en su domicilio de Londres. La autopsia no encontró sustancias ilegales, pero sí una alta presencia de alcohol. Winehouse fue incluida en el llamado Club de los 27, tras fallecer a la edad de los 27 años, la misma a la que murieron otra serie de reconocidos músicos como consecuencia y en su gran mayoría de sus problemas con el alcohol y las drogas. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. En la entrega anterior, la segunda entrega, estábamos hablando del psicópata en el centro penitenciario y le planteaba yo la pregunta: ¿cómo lo identificamos? Luego que lo identificamos, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo se comporta dentro del centro? Sí, recuerdo que el último programa que hicimos sobre
este tema de Develando al Psicópata, habíamos terminado con esa pregunta, o esas preguntas, son varias en una sola. Y decías tú, bueno, ¿qué hacer con el psicópata? ¿Cómo se identifica en la cárcel? ¿Y cómo se comporta? Vamos a comenzar hablando de cómo identificamos al psicópata. Yo te decía en aquella ocasión, José, y a la audiencia también, importante recordar que yo planteaba antes de terminar, justo en la parte final, que bueno, uno de los elementos que tomamos en cuenta por tratarse de la cárcel y porque en las cárceles de cualquier parte del mundo el 20% de la población está conformado por individuos con el trastorno de la personalidad antisocial o el trastorno psicopático de la personalidad. Por tratarse de esto, asumimos que todo el que llega a la cárcel es importante revisar su expediente para ver por qué ha sido enviado allí, ya sea como una medida de coerción, como es lo más típico en nuestro país, o ya sea con una sentencia condenatoria. Entonces, lo primero que hacemos es revisar el expediente siempre y cuando el caso me llegue a mí, que soy, por ejemplo, el psiquiatra de la cárcel. Cuando el caso me llega, yo, como psiquiatra, lo primero que hago es revisar el expediente de ese individuo, incluso antes de verlo, para tener una idea de por qué ese individuo ha llegado al centro, por qué está allí, de qué se le acusa, cuáles son las imputaciones que tiene y si está condenado, por qué, ¿verdad?, se le condena. Yo hago una lectura minuciosa de cada expediente, de los individuos sobre todo que yo sospecho que vienen con características psicopáticas. Estudio el expediente, entonces hago una entrevista clínica. Lo que nosotros llamamos entrevista clínica es lo siguiente: como psiquiatra vamos a observar a través de esa entrevista, a través de esa evaluación, todo el comportamiento, los síntomas que exhibe este individuo, tanto en el momento que lo entrevistamos, como a través de la entrevista lo que vamos detectando de su historial de vida, ¿verdad? Entonces vamos haciendo una serie de evaluaciones que van dirigidas a ver cuáles son los síntomas que exhibe ese individuo en el momento de la entrevista, pero también fuera de la entrevista. Entiéndase que de repente yo veo al individuo caminando por ahí, por los pasillos o por algún pabellón o por algún lugar de la cárcel, pues también observamos cómo se comporta. También se registra qué observan otros alrededor de él. Y cuando hablo de otros alrededor de él, los agentes penitenciarios, por ejemplo, las autoridades, que son las que están en el día a día lidiando con estos individuos. Entonces también ellos van reportando cosas que observan a nivel conductual y también en el ámbito emocional. Todo eso se va recopilando. En ese sentido, yo como psiquiatra voy a tener varios informantes, además de esa entrevista y de la observación que yo hago directamente. Esa entrevista clínica me da mi información sobre los síntomas o la clínica o los criterios que se establecen en los manuales diagnósticos. Pero además de eso, si es necesario ir un poquito más allá de lo clínico, hay test de personalidad que podemos aplicar. Si el individuo está en condiciones, digamos que sabe leer y escribir, pues hay varios test de personalidad, cualquiera de ellos que podamos aplicar, se aplica. Esto para detectar características generales en su personalidad y hasta para llegar a corroborar lo que yo clínicamente observo en la evaluación, en la entrevista y lo que los informantes me dan, para corroborar, cruzar la información y contrastarla. El test de personalidad me va a dar información no necesariamente de que él es un psicópata directamente, porque además te voy a decir, ninguna prueba psicológica es diagnóstica, sino que tiene un rol complementario. Realmente al diagnóstico llegamos a través de la clínica, del ojo del psiquiatra o del evaluador en este caso, que puede ser también un psicólogo clínico, no solamente un psiquiatra. A partir de toda esa información, conjuntamente con el test de personalidad, pues vamos conformando lo que nosotros llamamos el historial clínico. Pero además de eso, José, tenemos varias escalas que son directamente utilizadas para evaluar rasgos psicopáticos e inclusive para llegar a corroborar si ya tengo el diagnóstico. Yo puedo aplicar escalas que se han diseñado justa y precisamente para eso. Nosotros utilizamos una escala que se llama la escala psicopática de Robert Heyer, que es una autoridad en la materia y fue quien diseñó esta escala,
que podemos hacerla de la siguiente manera, aplicarla, sea que yo entreviste haciéndole al individuo las preguntas que están en la escala, o sea que el individuo directamente la llene si me ayuda, si sabe leer y escribir. Entonces, estos elementos me ayudan a mí como psiquiatra a llegar a un diagnóstico definitivo. Pero lo más importante es la entrevista clínica, esa evaluación que yo hago directamente interactuando con el individuo. Vamos a llamarle el interno, que está en ese rol de paciente, porque es un paciente. El psicópata es un paciente. Entonces, esa entrevista clínica, para ya resumir, se va a complementar con el expediente, un test de personalidad si fuera necesario, y por último, aplicamos esta escala que te dije de Robert Heyer, que cada vez que hablamos de psicopatía, él es una referencia obligatoria porque es un experto estudioso de esta patología y que ha escrito muchos libros sobre el tema, porque además ha hecho múltiples investigaciones, él y otros, y estas investigaciones son las que nos han ayudado a entender mejor, más allá inclusive de la experiencia, a entender mejor a través de la literatura cuál es realmente este individuo, el psicópata, quién es, cuáles son sus características, qué lo define en sí y cómo podemos identificarlo y detectarlo. Pero voy a resaltar otra vez lo que te dije en el primer programa, que el diagnóstico siempre lo va a hacer, y debe ser así, un facultativo. En este caso, un psiquiatra o un psicólogo clínico. ¿Y cómo deben ser las relaciones sociales con los psicópatas? Las relaciones humanas con los psicópatas. Mira, pero antes de contestarte esa pregunta, porque hay una parte que me preguntabas en la pregunta anterior, y es cómo se comporta el psicópata en la cárcel, para no olvidarlo, ¿no? Porque solamente me quedé refiriéndome a la evaluación. No quiero olvidar esa parte del comportamiento. En la cárcel, el psicópata puede asumir, vamos a decir, uno de dos polos, o a veces dos polos al mismo tiempo. Un polo de esos es el de comportarse como un individuo sumiso, porque recuerda que es un manipulador profesional, puede llegar a simular que es un tipo sumiso, puede mostrarse obediente ante la autoridad, puede mostrarse colaborador, trabajador, incluso esa conducta lo puede llevar a convertirse en un individuo de confianza de las propias autoridades, a convertirlo en un individuo ahí que trabaja muy cerca de las oficinas de la cárcel, se muestra, ¿verdad?, diligente. Ese es un polo que puede asumir, obviamente. Esto lo hace en el marco de obtener un beneficio, porque es una conducta que busca una ganancia secundaria. ¿Cuál ganancia secundaria? Bueno, el psicópata sabe que todo eso le va a sumar puntos. Además de esa conducta que acabo de describir, él puede hacer varios cursos, formarse en varias áreas técnicas y sumar puntos, que en el caso, por ejemplo, de la cárcel de Rafey, ellos le llaman a eso punto verde. Mientras más puntos verdes ellos tienen en su conducta, esto les favorece para luego, cuando tienen ya la mitad de la pena, solicitar la libertad condicional. No quiere decir esto necesariamente que el individuo sea rehabilitado, porque recuerda algo importante que te decía la semana pasada. El psicópata no se rehabilita. El psicópata siempre será psicópata. ¿Por qué? Porque viene así de fábrica. Y entonces ahí podemos decir que esta conducta que él exhibe es simplemente para ganar beneficios que lo van a llevar incluso a tener una buena calificación de puntos verdes, como para luego que esto le favorezca cuando solicitan la libertad condicional. Si el juez le cede a este individuo que exhibe esta conducta maravillosa la libertad condicional, lo más probable es que saliendo, y ha habido muchísimos casos de esa naturaleza, una vez está fuera de la cárcel vuelva a delinquir, inclusive a matar, porque no es que sea rehabilitado. De hecho, se sabe que la llamada, anhelada y soñada rehabilitación en ciertos individuos que están en la cárcel no funciona, y no funciona sobre todo con el psicópata. El otro polo conductual que puede asumir es todo lo contrario, presentarse tal como es, un antisocial, un tipo conflictivo, que en su celda nadie lo soporta, en el pabellón nadie quiere estar con él, es el tipo problema, el tipo novedoso, tal lo que es, se manifiesta, se muestra así, él no quiere trabajar, pero quiere manipular a todo el mundo, quiere aprovecharse de sus compañeros, los utiliza, los persuade, crea conflictos. Recordemos que
Si algo tiene el psicópata, el antisocial, es que justamente no puede vivir tranquilo, estable, en paz. Entonces ese otro polo que puede mostrar el psicópata en la cárcel es justamente lo que él es en realidad. El otro es para buscar una ganancia secundaria. De manera que estos son los dos polos conductuales que puede mostrar el psicópata en la cárcel, y a veces los dos al mismo tiempo, dependiendo de si quiere una ganancia secundaria, puede mostrar como que está cambiando, que él se está regenerando. Inclusive usa la iglesia, usa los grupos religiosos que van a la cárcel a visitar y a llevar la palabra de Dios, él los utiliza como escudo. Pero en otro momento es el tipo que también cada cierto tiempo está sancionado y lo aíslan como una sanción, un aislamiento dentro de la propia cárcel. Te voy a poner un ejemplo. En Rafey hay una zona que se llama reflexión, que de reflexión no tiene nada. Los presos la denominan popular y vulgarmente la plancha. La plancha es un lugar donde el individuo que viola una norma dentro de la cárcel, pues se le sanciona aislándolo allí, generalmente por 30 días. Lo sacan de la población, lo aíslan allí con otros que también han quebrantado las normas de la cárcel y los mandan para allá, los aíslan en la plancha. Ya te puedes imaginar, no te lo voy a describir, pero ya te puedes imaginar de qué tipo de lugar se trata. Estos individuos conflictivos, antisociales, generalmente en un año, ¿verdad?, en 12 meses, pueden estar ahí encerrados, digamos, hasta un cuarto del año, porque tienden a generar muchos conflictos y a violar las normas internas de la cárcel, como para que estén con esa frecuencia en la plancha. De manera que o puede ser uno de los dos polos o pueden ser los dos al mismo tiempo, dependiendo de la circunstancia en la que se vea el antisocial. Si él se ve en una riña, ahí va a salir lo que realmente es él, un individuo conflictivo. Si él entiende que una conducta sumisa, obediente, le favorece para conseguir algo, pues también lo va a hacer, porque el psicópata se comporta de esa manera. Ahora, cuando me preguntas lo otro con respecto a las relaciones humanas con los psicópatas, bueno, en sentido general, las relaciones humanas con los psicópatas son traumáticas. Son relaciones dolorosas que generan mucho sufrimiento. Estos individuos, sobre todo aquella vertiente que conocemos como el psicópata integrado. Por ejemplo, en las relaciones de pareja que nosotros podemos ver en las que hay un psicópata, generalmente este es un psicópata integrado. Ya hemos dicho, paréntesis, hemos dicho que el psicópata asesino en serie o asesino de cualquier tipo es el que menos abunda. El que más abunda es justamente este psicópata que no es asesino, que no necesariamente delinque, que no es violento. Ese es el que llamamos psicópata integrado, que puede estar en diferentes grupos. Te voy a mencionar algunos ejemplos de grupos donde abundan estos psicópatas integrados, que también los llamamos subclínicos. Subclínicos porque no presentan la sintomatología o las señales directamente de quiénes son, que definen al psicópata. Están como encubiertos o solapados. Por eso les denominamos subclínicos o integrados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en grupos como los políticos. Es el mejor ámbito para que se cuelen ahí muchísimos psicópatas. Y de hecho es así, lo sabemos, porque una de las características principales de los psicópatas, ¿cuál es? Son mentirosos, mienten patológicamente. Y ningún otro lugar mejor para identificar a los mentirosos patológicos que el grupo de los políticos. Otro grupo donde hay psicópatas integrados, los empresarios. Muchos empresarios exitosos, pero que para llegar a tener el éxito que han tenido que desarrollar muchos rasgos psicopáticos, cuando no el trastorno. También los abogados, que tienen fama de ser mentirosos. Sí, ciertamente no es casual esa fama, ¿eh? En los abogados encontramos por montones a los psicópatas integrados, capaces de manipular de una manera increíble, de persuadir, de encantar, hasta engañar y estafar. Después también en otras profesiones como médicos. En los médicos también hay muchísimos individuos con rasgos psicopáticos que a veces asumen conductas todo para beneficiarse de los demás, para engañar a los demás. Y en fin, en otros grupos que ya no voy a seguir porque la lista es bastante larga. Allí encontramos estos psicópatas integrados. En las relaciones de pareja, por ejemplo, el psicópata integrado es un individuo cuya relación con el otro va a estar basada en ¿cuáles aspectos? La mentira, las infidelidades, las deslealtades,
la coacción o actitudes coactivas, el abuso, el uso, el utilitarismo, la explotación hacia el otro y obviamente generar toda una relación conflictiva hasta erosionar la identidad de su víctima, que en este caso es una pareja. De manera que las relaciones humanas con los psicópatas son relaciones que terminan siendo muy traumáticas, dolorosas y dejan mucho sufrimiento. Las víctimas de los psicópatas, a ellas les cuesta muchísimo luego no solo liberarse del psicópata, sino que también les cuesta muchísimo recuperarse del trauma que deja un psicópata. No le recomiendo a nadie relacionarse, ni siquiera acercarse a un psicópata, porque va a terminar, si se convierte en su víctima, con mucho sufrimiento, con un trauma que le va a costar mucho luego superarlo. De manera que estas relaciones son muy dañinas. Está escuchando el dossier del Dr. Parra por Oxígeno 102.5 FM, hoy con la tercera parte del tema Develando al psicópata. Hacemos una breve pausa y al regreso continuamos. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Estamos de regreso en el dossier del Dr. Parra, hoy la tercera parte de Develando al psicópata. Un tema que hay que prestarle mucha atención, sobre todo porque decíamos en el principio, y ya habíamos dicho en las dos entregas anteriores, que no es tan fácil conocer al psicópata y que puede haber muchos en nuestros entornos sociales. Doctor, ¿y cómo se evalúa y diagnostica un psicópata? Bueno, en la cárcel ya te acabo de explicar, y justamente lo expliqué desde el ámbito de la cárcel porque de hecho yo veo más psicópatas en la cárcel, que es el ambiente adecuado para toparse con la psicopatía y otros trastornos psiquiátricos y otros trastornos de la personalidad en específico. Pero en la consulta privada he visto personas con rasgos psicopáticos, pero todavía no he visto, en el tiempo que tengo ejerciendo la psiquiatría en el ámbito privado, no he visto al primer psicópata o a la primera psicópata como tal. En el ámbito privado, ¿cómo evaluamos? Bueno, utilizamos sobre todo informantes, que son familiares o personas cercanas a este individuo, si yo sospecho y necesito entrevistar a alguien más. Informantes, pero esencialmente la historia clínica y la biopatografía del individuo. La biopatografía es una combinación, es un término que combina la biografía completa del individuo con aquellos aspectos patológicos que podemos ver o que vamos observando en la medida en que vamos evaluando al individuo. La entrevista clínica, otra vez, te repito, igual que lo que hacemos en la cárcel, y revisamos toda la vida del paciente. Esto va a incluir su biografía normal, pero también va a incluir los aspectos patológicos que él ha tenido que enfrentar o con los que ha tenido que cargar durante su vida. Estudiamos toda su vida, completita. Nos valemos de esos informantes, que son los que observan cosas que el propio individuo a lo mejor no va a reconocer o le cuesta admitir y que tampoco te lo va a informar. Y después, como te decía hace un ratito, aplicar pruebas psicológicas, entre ellas la escala de psicopatía de Heyer y también algún test de personalidad que puede ser cualquiera. Hay muchos, pero esencialmente vamos en las diferentes consultas viendo los cambios que tiene el individuo con preguntas claves que nosotros hacemos, además de la observación. Abordar al paciente desde su problema. Lo cuestionamos, hacemos preguntas complicadas, al menos en mi caso. Como psiquiatra yo suelo hacer preguntas complicadas, a veces la misma pregunta de diferentes formas, para detectar aquello que él no me dice. Porque a todo esto debo decirte lo siguiente, José, y también a la audiencia debo decirle esto. El psicópata, lo primero es que no reconoce que es un psicópata.
Y cuando logra hacerlo, obviamente tampoco va a buscar ayuda. Cuando sale a buscar ayuda, si es un psicópata como tal, lo hace porque esto le va a generar una ganancia secundaria. Simple y llanamente eso. Pero es muy difícil que una persona psicópata busque ayuda de un psicólogo clínico o de un psiquiatra, mucho menos de un psiquiatra. Porque lo primero es que él no reconoce su problema, no es capaz de saberse o verse como psicópata. Puede en algún momento hacer clic, puede conectarse con la verdad de que él es un individuo perverso y que él es capaz de cometer, ¿verdad?, actos de maldad hacia otros. Él puede hacer clic con eso en algún momento, pero no va a dejar de hacerlo, o sea, no va a corregirlo porque el psicópata es eso, es un individuo que no tiene piedad, no tiene clemencia porque él no puede reconocer el sufrimiento en el otro, todo lo contrario, se burla y hasta se ríe del dolor ajeno, más del dolor propio no lo hace. En mi consulta privada lo que hago es todo el procedimiento que haría cualquier psiquiatra o psicólogo clínico, una buena entrevista clínica, hacer un buen historial clínico, valerme de los informantes, aplicar test de personalidad y otros test si son necesarios y aplicar escalas de psicopatía que las tenemos a disposición hasta finalmente llegar al diagnóstico con los criterios clínicos que nos brindan los manuales. Esencialmente eso es lo que hacemos. Y luego de ese diagnóstico, ¿existe un tratamiento a nivel psiquiátrico o psicológico que se pueda aplicar? Ninguno sirve. Es decir, ni la psicoterapia ni tratamiento farmacológico funcionan con el psicópata. En cuanto al tratamiento farmacológico, entiéndase algún fármaco, algún medicamento para va a ser más bien una pastilla, un medicamento que se le dé para algún síntoma. Si está muy irritable, si está agresivo, uno le da un fármaco, si es que accede a tomárselo, para calmar eso, algún regulador del humor, pero no para tratar el trastorno de base, que es el trastorno psicopático de la personalidad. No existe, ningún tratamiento psicosocial funciona. El psicópata en la cárcel no se va a rehabilitar porque el psicópata nació psicópata y va a morir psicópata. Y no funciona ningún tratamiento. Esto suena muy pesimista. Hay algunas luces por ahí en el túnel. Por ejemplo, es importante hacer un diagnóstico temprano. Mientras más temprano diagnosticamos el trastorno, digamos, mientras más joven es el individuo, podríamos tener más posibilidades de tratarlo psicosocialmente, hacer algunos arreglos. O si la puntuación en la escala de psicopatía de Heyer, mientras más baja es la puntuación de psicopatía, más ventajas hay para tratarlo, psicoterapéuticamente hablando, pero en sentido general no hay mayores luces en cuanto al tratamiento. No hay tratamiento. A veces me preguntan a mí en la cárcel, ¿qué hacemos con él? ¿Cuál es el tratamiento? Y yo lo que digo es, bueno, si él está condenado a 30 años, esperar que envejezca, porque la vejez le va quitando fuerza física, le va quitando fuerza hasta emocional, lo propio de la vejez, y el individuo se va calmando. Baja el nivel de psicopatía porque ya no tiene la fuerza física ni mental que tenía en sus años de juventud. Y por eso me gusta decir a veces hasta en forma de broma, déjenlo que envejezca, que es lo único que lo va a sanar, no sanarlo como tal, porque el psicópata no se cura. Aunque esto suene pesimista, no se cura. Cabe preguntar, si ya sé que es psicópata y sabiendo que no se cura, si me está afectando, ¿cómo me libro de un psicópata? Liberarse de un psicópata, mira, yo te puedo decir muchas cosas que suenan muy bonitas. Se dicen más fácilmente que realmente hacerlas. Sin embargo, sí hay estrategias para liberarse de un psicópata. Lo primero que yo le diría a la gente, si me preguntara a mí eso que tú me estás preguntando de qué hacer para liberarme de un psicópata, lo primero es ver los 3 programas por YouTube, nuestro canal, el dossier del Dr. Parra, porque ahí está toda la información que necesita una persona para orientarse de lo que es un psicópata, las características de cómo abordarlo, cómo comportarse ante un psicópata cuando ya tengo esas señales que me dicen. Bueno, a la gente que vea estos 3 programas que ya vamos o estamos poniendo a la disposición del público en nuestro canal de YouTube, el dossier del Dr. Parra. Eso es lo primero que yo le diría para que se informe. Luego que está informado de lo que es un psicópata, bueno, aprender a leer y a entender las señales de alerta. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a desenmascarar al individuo. Cuando el psicópata se sabe desenmascarado por mí, ya él tiene otra conducta. Obviamente esta conducta puede ser muy reactiva, inclusive puede tornarse agresivo una vez yo lo descubro. Pero es importante hacerle saber al psicópata, mira, te he desenmascarado, ya yo sé quién tú eres, así que conmigo no te va a salir. Pero eso es cuando ya yo le
he leído las señales de alerta, las he entendido, las comprendo porque ya tengo información para eso. Observar lo que el psicópata hace, no lo que te dice. Porque si te quedas con lo que te dice, recuérdate que el psicópata es un mentiroso patológico, un manipulador profesional y una persona persuasiva, pero de la más alta calidad en términos de la persuasión. O sea que si lo dejaste hablar y le pusiste atención, te convence. Como hay políticos por ahí que yo digo, no los dejen hablar, porque si los dejan hablar, convencen a todo el mundo. Bueno, tenemos ejemplos de sobra de eso, que todavía andan por ahí sin rendirse en el ámbito político, porque no les ha bastado haber estado en el poder mucho tiempo. Siempre tienen la ambición de estar ahí permanentemente. Cuando dejamos hablar a un psicópata y nos quedamos solamente con lo que dice, nos puede convencer fácilmente. Incluso, aún sabiendo nosotros que es un psicópata, nos podemos, vamos a decirlo así, nos podemos enceguecer y no ver que realmente está tratando de persuadirme y de tenerme siempre en sus garras. Por eso no me quedo con lo que digo y observo lo que hace. Y esto para cualquier tipo de relación, no solo con el psicópata. Siempre es mejor observar lo que hace que lo que me dice. Otro elemento, ya tengo la información y sé que es un psicópata. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, ponerle los límites necesarios. Y el primer límite importante, José, dejarlo. Y tú me preguntarás, ¿es tan fácil dejar a un psicópata? No, no es tan fácil, pero hay que hacer todo lo posible, buscar las estrategias para dejarlo, porque el psicópata tampoco va a admitir que tú lo dejes. Si abandonas a un psicópata, que tú tomes la decisión, un hombre o una mujer, el psicópata no admite la derrota. Él no va a aceptar que él sea el abandonado, que él sea la persona a quien han dejado. ¿Qué va a hacer él? Tú lo dejas, pero él va a persistir en su objetivo de volverte a persuadir, de volverte a manipular. Vuelve al ciclo de la idealización, te va a buscar para volver a la luna de miel y ahí te atrapa de nuevo. Por eso, lo que dije antes, siempre observar lo que hace y no lo que dice, porque allí te enganche. Entonces dejarlo no es tan fácil porque él no se va a dar por vencido. Si logra, después que tú lo dejaste, logra acercarse a ti de nuevo y convencerte y vuelven a restablecer la relación, él finalmente te va a erosionar tu identidad y cuando te deja erosionado, totalmente destrozado, ahí entonces te abandona él. Porque ya él logró lo que quería. Mira, yo no puedo ser abandonado. Aquí soy yo quien gano, no tú. Dejar al psicópata, y si no puedes hacerlo solo, José, buscar ayuda profesional. Un profesional en la materia, y sobre todo si es alguien que conoce de psicopatía, te va a ayudar con estrategias, te va a dar herramientas y estrategias adecuadas para que tú te puedas liberar si no lo puedes hacer solo. Otra cosa importante que puedes hacer, buscar grupos de apoyo, sobre todo esos grupos que están constituidos por personas que han sido víctimas de psicópatas. Esa gente que ya inclusive los podemos encontrar en internet. Hay muchísimos grupos de apoyo en internet de víctimas que han sufrido el mismo trauma de estar relacionados o relacionadas con un psicópata, que hoy se han recuperado, te van a dar estrategias de qué les funcionó, pero además de eso te van a compartir la experiencia, cómo salieron de allí, una experiencia traumática significativamente y además una experiencia de la cual salieron, pero les tomó mucho tiempo recuperarse. Esos grupos de apoyo te van a ayudar mucho como víctima de un psicópata, te van a ayudar a salir porque te van a dar estrategias, además de todo el apoyo emocional que vas a conseguir. Otra cosa importante, además de alejarte, denunciar sin miedo, o sea, tienes que hacer tu situación pública. Cuando la haces pública, que eres víctima de un psicópata, te estás ayudando a ti, estás desenmascarando al individuo, pero estás ayudando a otros también, porque estás alertando a otros de que miren, esta persona es un psicópata, no se acerquen a él, no se relacionen con él, porque yo he sido víctima de él. A la gente le da miedo, le da vergüenza por muchas razones válidas en ocasiones, denunciar, hacer pública su situación actual, en este caso una relación con un psicópata. Pero no vamos a juzgar por qué la gente no lo hace. Hay muchos miedos, y más, por ejemplo, en un contexto como el nuestro, donde no hay ninguna garantía, aún tú haciendo pública tu situación, no hay garantías de que tú te puedas liberar de un psicópata. Casos, conocemos un montón de casos de gente que ha denunciado, que ha hecho pública su situación y no ha funcionado. Al final han terminado inclusive en las manos del psicópata, asesinados. Sí es importante, a pesar de eso, hacer la situación pública, que la gente se entere. Y
tolerar, por último, quiero decir esto, tolerar el síndrome de abstinencia que puede aparecer después que has dejado al psicópata. ¿Por qué tolerar? Porque si la relación ha sido adictiva, obviamente que cuando lo dejes tú vas a querer, tú como víctima, incluso volver a él, porque vas a extrañar las cosas bonitas que te decía, el trato que te dio cuando estaba en la primera etapa de la idealización. Vas a extrañar todo eso. Incluso podría ser que extrañes hasta la forma abusiva como te trata cuando la relación ya se ha vuelto adictiva como cualquier otra adicción. Hay relaciones adictivas que provocan síndrome de abstinencia cuando se dejan. Por tanto, toda esa sintomatología que tú puedes sentir y verte tentado o tentada a volver a buscarlo a él, tienes que aprender a tolerarla. Y si no puedes solo o sola, buscar ayuda profesional para que te dé estrategias de enfrentar ese síndrome de abstinencia. Doctor, brevemente y para cerrar, en 2 minutos, ¿cuáles son las bases neurobiológicas de la psicopatía? Bueno, como te decía la semana pasada, el psicópata nace. Hay estudios de sobra que han demostrado que el cerebro del psicópata es diferente. La neurobiología, en sentido resumido, te lo voy a decir. La neurobiología de la psicopatía nos ha demostrado 4 cosas. Primero, que el cerebro del psicópata funciona diferente al tuyo y del mío. Son 2 cerebros diferentes. Hay anomalías estructurales o anatómicas y también neurobioquímicas o funcionales, es decir, déficit importantes. Por ejemplo, los estudios demuestran que a nivel de la corteza prefrontal, que es esta que tenemos acá, esta parte que tenemos acá, el lóbulo frontal, allí hay una parte que se llama la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a controlar la conducta, a controlar nuestra personalidad, a controlar nuestras emociones. Y también nos ayuda a planificar, a organizar nuestra vida, a distinguir entre el bien y el mal. Se ha demostrado que esa parte, la corteza prefrontal de los psicópatas, tiene anomalías importantes anatómicas y funcionales. Por eso es que el psicópata no es capaz de sentir dolor ni el sufrimiento del otro. Por eso no es capaz de ser empático. Porque allí hay anomalías importantes en esa parte que está relacionada con la empatía. Segunda cosa que nos ha enseñado la neurobiología, que la maldad existe. Incluso algunos hablan del gen de la maldad, pero no solamente de un gen, sino de varios genes, una variación genética importante ya identificados. Tercera cosa, que bueno, se trata también de una anomalía en el desarrollo cerebral del individuo. Y cuarta cosa, que aunque haya una predisposición genética como tal, no es determinante. Después de la genética está el ambiente, que es vital. De manera que el desarrollo de la psicopatía es una combinación de una predisposición genética por un lado, pero también por lo que se recibe del ambiente. Esas 4 cosas hemos aprendido de la neurobiología de la psicopatía. Así llegamos a la parte final de esta serie de 3 programas y también llegamos al final por hoy de este espacio, el dossier del Dr. Parra. Así que ya saben, contamos con su sintonía para continuar el próximo sábado con un nuevo tema. Hasta la próxima. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM.